Es muy sentado. Es que siempre me ve barriendo y con la escoba y me ve con la pala. Entonces, Qué ¿quieres lindo este saludar? chiquitito. Venga. Ahí se, se fue. No, no quiere. Ya, profe Alich, siga nomás. Ahí le dejo la siguiente diapo. La dialéctica, está hablando Mm, Federico Hegel. Ahí está la fecha del 1770 al 1831. Y aquí hay un cuadro sinóptico donde podemos ver ahí el punto 1, una tesis, un 2, una antítesis o antítesis, y la síntesis. Dice, es un proceso de diálogo intelectual permanente que sirve de base al progreso del pensamiento filosófico y científico. Por este método descubrimos que ningún pensamiento es permanente ni definitivo, sino que está en permanente reelaboración. El trabajo universitario se funda en este método. Cabe preguntarse de qué manera hay espacio para el pensamiento dialéctico en nuestras iglesias. O sea, definitivamente yo pienso y creo que la dialéctica es un método en el cual, por medio de razonamientos, ¿no?, y conversaciones, se intenta de algún modo u otro llegar a la verdad, por medio de diálogo, por medio de tesis, de antitesis, dice ahí, de síntesis, y cómo se va elaborando un pensamiento. Y me parece interesante la pregunta de abajo, ¿no? ¿De qué manera hoy hay espacio en la iglesia para generar este método, este pensamiento dialéctico? No sé si desde ahí alguno de los queridos hermanos puede aportar, si en la iglesia se están abriendo los espacios, si no se abren en definitiva. Y también, como este ramo se llama Desafío del Pentecostalismo, tal vez nosotros que estamos en esta instancia pudiésemos ser los llamados, ¿no?, si es que el círculo está muy cerrado, abrirlo un poco y plantear ciertas tipos de conversaciones, ciertas mesas de diálogo para poder ir generando crecimiento dentro de nuestra iglesia. No sé, querido, si alguien puede indicar algo al respecto, sería interesante escucharle. Más que nada la dialéctica es la presentación de argumentos o sea, la discusión es sobre o alrededor de argumentos contrarios. Entonces, uno establece una idea, o en este caso la síntesis, otro establece lo contrario y vamos discutiendo para sacar algo en común de esas dos cosas. Esa es, creo que es básicamente la dialéctica. Y eso de poner un pensamiento contrario, a veces en la iglesia, básicamente no hay espacio para eso, porque es como que uno estaría dudando o no creyendo o trayendo incredulidad a ciertos aspectos o de lo que creemos o de cómo hacemos iglesia. Entonces, si la pregunta es, ¿hay espacio para la dialéctica en las congregaciones? Creo que no. ¿Por qué? Porque no tenemos la formación de un diálogo en el que yo te pueda escuchar a pesar de que yo no esté de acuerdo con lo que estás diciendo. Entonces tampoco tenemos este entrenamiento de negociar las ideas en las que podamos llegar a un acuerdo. ¿Viste? Generalmente las divisiones denominacionales ocurren por eso, porque quizás empieza un proceso dialéctico, pero no hay un entendimiento o no hay la capacidad de escuchar otra forma de ver las cosas. Entonces se producen los cismas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no hay espacio para establecer algo, decir, bueno, se piensa así de tal punto, por ejemplo, doctrinal, que piensa otro, quizás piensa lo contrario. Cuando uno llega a discutir cuestiones de doctrina en la iglesia y llega a decir algo contrario a lo que está establecido en esa denominación, generalmente te hacen una carta para que te vayas a otra iglesia, donde sí estén de acuerdo con esa postura que vos tenés. Entonces, diálogo en sí creo que no hay. Me parece que es saludable que en los seminarios
se tengan espacios en donde uno puede decir, bueno, nosotros creemos, hemos venido creyendo tal cosa, yo tengo mis ciertas dudas por esto, por aquello, pero no por eso me van a lapidar o no por eso me van a echar del seminario, ¿no? Quizás en algunos seminarios bíblicos hay espacios sanos en donde se puede hablar, pero en otros no, y me parece que ahí es bien la división entre líneas que son muy fundamentalistas y el otro extremo de líneas que son muy liberales, o sea, no importa, todo cuenta, y escuchamos y estamos de acuerdo en todo. Entonces, creo que no, para mí, no creo que haya espacios, o al menos no espacios sabidos que son para eso. Gracias, Jimena, pero no estoy de acuerdo contigo. No, estoy bromeando. Un chiste con respecto al contexto, ¿no? Oye, ¿Está bien? interesante tu planteamiento. Y encuentro que realmente la iglesia, bueno, este es un seminario confesional, hay que decirlo. El CET es un seminario confesional, sin perjuicio de eso, yo creo que está la apertura de diálogo eh, para poder plantear, sobre todo con respecto a la dogmática, que a veces es la que más nos distancia, pensamientos distintos. Como dijo Martín Lutero, rebátame por la escritura, ¿no? Una buena exégesis puede ahí marcar la diferencia. El hermano Daniel. Sí, lo que dice usted, estimado, es verdad. Yo creo que al ser de confesión, claro, hay cosas que ya están estipuladas y algunas que se podrían eventualmente, no sé, entre comillas, pulir también, pero hay, no sé si se da espacio para precisamente el resultado final, que sería la síntesis, porque hay otros aspectos de nuestra vida que en este tiempo contemporáneo nos han venido afectando y que ha sido motivo de discusión, incluso de separaciones en algunas iglesias, que son problemáticas de ahora. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, empezó el tema de la donación de órganos. Entonces alguien decía, y escuché pastores que decían, esto debe ser parte del cristiano por estas causas. Pero también alguien dijo, no, es que por estas otras causas no puede ser, porque el templo del espíritu y todo lo demás, todas las resoluciones bíblicas y supuestamente teológicas que pueden encontrarse. Pero, y puede que las dos, entre comillas, teorías puede que sean, puede que tengan una base de alguna manera, pero el problema es encontrar esa otra parte que es la final, que es la síntesis, lo que uno llamaría la raya para la suma. Y ahí es donde topamos. Entonces, claro, dialéctica, tesis y antítesis, pero lo demás no. O sea, el que no piensa como yo, no va. Si no piensan como yo, bueno, yo me voy. Entonces, algunos incluso se hacen como los rebeldes espirituales, digo, no, que mi iglesia es antigua y se hacen como los superhéroes de la cosa y se van por otro lado, que es donde son más liberales y bla, 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 bla. Eh, no sé, yo encuentro que topamos en eso y todavía estamos como en un estado primitivo en ese sentido. Podría darse un poquito más y tal vez tendríamos más respuesta para el mundo, porque el mundo también hace la misma pregunta, tiene la misma interrogante y nosotros no tenemos una respuesta cabal para entregar. Qué interesante, qué lindo sería poder convivir dentro de la iglesia con distintos pensamientos. Por ejemplo, en algunas, y aquí tal vez me meto en la pata de los caballos, pero creo que en este espacio de diálogo se da esta instancia. Tal vez en algunas doctrinas de corte secundario podría ser que pudiésemos tener ciertas diferencias, y hoy día en esta misma institución, en la Asamblea de Dios, desde Estados Unidos viene una fuerte corriente, por ejemplo, con respecto a ciertos planteamientos escatológicos, con respecto a nuestra declaración de fe o las 16 doctrinas, que están trabajando para por ahí cambiar alguno de ellos, y que sacan roncha muchas veces dentro de una conversación, cuando uno plantea algo distinto o alguien plantea algo distinto a lo ya establecido,
y efectivamente ahí podemos comprobar de que el espacio para la dialéctica es muy escaso, limitado, o por no decir nulo. Hay un dicho judío que dice, tal el sacerdote, tal el pueblo, ¿no? Entonces también con esto quiero decir de que hoy día tal vez la apertura mental, en el buen sentido de la palabra, para generar diálogo o dialéctica dentro de la iglesia, pudiese ser un punto de inflexión bastante potente el pastor o el liderazgo que esté al frente de ella. ¿No creen ustedes que también nosotros, la gran mayoría de los que estamos aquí, o somos pastores o somos líderes dentro de nuestra iglesia, poder comenzar a trabajar, poder comenzar a potenciar el diálogo con nuestros hermanos, que también yo creo va muy de la mano con la educación que estos puedan recibir, que se eduquen para poder comenzar a tener estas instancias de intercambios de opiniones, que yo creo que finalmente lo único que hacen es que podamos crecer, es que podamos avanzar. No sé qué opinan al respecto, si nos desafía esto, querida Jimena. Me parece que también es importante que, o sea, porque también hay un peligro en esto, de que se pueda dar lugar para lo que no se quisiera. Entonces yo digo, hay principios absolutos que no vamos a poder transgredir y no vamos a poder discutirlos. Entonces, cuando una iglesia tiene esos principios bíblicos claros, me parece que ahí sí es posible que podamos tener otros puntos secundarios, como decimos, para ciertas discusiones. Pero las discusiones en el campo de la dialéctica tienen un requisito, que son discusiones con entendimiento. Uno tiene que saber qué está diciendo, por qué lo está diciendo, de dónde sale. Cuando leía el libro este que nos sufrió el profe, de dónde viene la teología tipo A, tipo B, la teología tipo C, decía, ¿qué cantidad de veces yo me puse a discutir con gente y estaba mezclando las tres teologías? Porque desconocía de dónde venían, cómo se habían originado, y por mucho tiempo mi cristianismo estaba como revuelto de elementos de las tres, pero yo no sabía que eran de distintas líneas, o que habían nacido, o que se habían formado con distintas maneras de ver el mundo, ¿no? Entonces, me parece que está bueno hacer esta distinción. Hay puntos a los que no vamos a discutir, porque son lo troncal de lo que creemos, y donde está la iglesia edificada, que es Cristo mismo, ¿verdad? Hay que hacer una distinción, y después sí, otros temas que sí yo los puedo discutir, como, no sé, vientos raros de doctrina, lo que sea, formas de hacer iglesia, formas de gobierno, formas de hacer evangelismo, formas de encarar las misiones, no sé. Pero sí creo que es valioso y sano, sobre todo, saber sobre qué cosas vamos a poder discutir y sobre qué cosas no podemos hacerlo. Entonces, ¿estás de acuerdo de que para poder discutir hay que tener un conocimiento? Por lo tanto, la educación, ¿tú también piensas que es fundamental dentro de nuestra iglesia? Es decir, que los hermanos puedan tomar instancias de instituto bíblico, de perfeccionamiento teológico, para que desde ahí ellos puedan tener un fundamento y una discusión sana sobre algún tema que se esté ahí planteando. Claro, porque viste que generalmente cuando nosotros desconocemos sobre algo, ¿qué es lo que primero pensamos? Eso es del diablo, eso es del mundo, eso es, hermano, tenga cuidado. O sea, nuestras iglesias asocian todo lo que no conocen o lo que no entienden con algo sobrenatural, con algo por allá afuera. Entonces, obviamente que si vas a discutir ciertas cosas, vas a tener que tener un conocimiento sobre lo que estás hablando. Y eso como que reafirma mucho más el hecho de que tenemos que prepararnos y que tenemos que alentar en nuestras iglesias a que la gente tenga preparación bíblica, que tenga preparación de este tipo también,
trasfondo de la filosofía, que no le tengamos miedo a esas cosas, porque estamos parados en una fe que está fortalecida en Cristo. O sea, yo no es que voy a leer autores griegos y voy a dejar de ser cristiano. No es eso. Pero hay como una especie de temor o de, bueno, también mucha falta de quizás lectura o de un mentor, pero me parece que ya el hecho de estar en una instancia como esta, que me parece que la estás dirigiendo re bien, eh, es muy bueno porque uno puede hablar y decir, ok, a ver, ¿cómo me pararía yo en una discusión en mi iglesia con mi pastor, algunos líderes, si habláramos de tal cosa? Yo estoy preparada para establecer lo que pienso y defenderlo, por un lado. Estoy preparada también para escuchar al otro y aceptarlo. Y tengo la sabiduría suficiente como para que entre todo lo que estemos hablando podamos sacar algo en común. Todas esas preguntas me hago. Me parece interesante esta clase. Gracias, Jimé. Perdón que sea autorreferente, pero siempre yo les digo a mis hermanos que ellos tienen el derecho a seguir consultando y a cuestionar lo que uno dice detrás de un púlpito. Y cito de inmediato un autor, Agustín de Hipona, que dijo lo siguiente, que hablaste con respecto a la fe, dice que una fe no razonable deja de ser fe, puesto que nadie puede creer en algo si no considera primero que es razonable creerlo. No, es que esto lo dijo mi pastor y punto, y se acabó, y yo lo creo, porque así tiene que ser. No, hermano, cuestione, hermano, indague, hermano, estudie, no es malo, eso no es pecado, eso no es del diablo, al contrario, hacer un análisis crítico de las situaciones creo que nos enriquece. ¿Y por qué no podría el hermano al pastor sacarlo de un error? Si el pastor tiene realmente la humildad en el corazón para poder ser corregido, y les digo siempre, si aquí el único incorregible es el Espíritu Santo, los demás somos todos falibles y nos vamos a equivocar, de ida o de vuelta, pero nos vamos a equivocar. Por lo tanto, creo que hoy la iglesia tiene que tener una apertura mental, pero los líderes, los que estamos un poco en influencia, debemos de ir cambiando el discurso de a poco, porque, bueno, tengo la bendición de que en nuestra iglesia la gran mayoría de hermanos son primera generación de convertidos, entonces es más fácil, en mi caso, poder dialogar, cambiar ciertos paradigmas, cambiar ciertas estructuras del culto. En la mesa de diálogo con los líderes vamos generando acuerdos de manera rápida, no tenemos ese concepto de que esto es del diablo, de que esto no. Entonces, como que la cosa va fluyendo. Bueno, gracias al Señor, eso pasa en nuestra iglesia, pero en otras más tradicionales, más antiguas, es bien complejo. Incluso, con esto termino la idea, un día tuvimos un seminario acá en el Distrito del Libertador, sin dar nombre, un expositor maravilloso, y se para un pastor y simplemente el expositor dio 4 puntos de vista con respecto a la interpretación del Apocalipsis. El futurista, lo que ustedes saben, pues, el futurista, el historicista, el idealista, qué sé yo, el otro cuál es, ya, se me olvidó, pero después lo digo. Y resulta que el pastor se paró delante de todos diciendo, no, esto no puede ser, esto es diabólico. Hermano, en un seminario de nuestro distrito hace un par de años atrás. Entonces, claro, de iglesias tradicionales que vienen con una estructura, que vienen con una marca, que simplemente ya no la pueden dejar por comodidad, porque les ha funcionado, no tengo idea, pero que finalmente también va dañando a las personas. No sé, pastor, si quiere decir algo, mi querida hermana Jessica. Bien, querida Jessica, le escuchamos. Sí. Mientras estaban hablando, me recordaba una vez que estábamos en CEF y estábamos en un ramo y se armó una discusión por el tema del bautismo en Espíritu Santo, porque la asamblea dice que el bautismo en Espíritu Santo es como manifestación en lengua, y el pastor estaba enseñando eso,
y se paró una compañera que era de otra iglesia y ella le rebatió y le dijo que no era así, que no necesariamente el bautismo en Espíritu Santo era con manifestación en lengua. Entonces el pastor le empezó a decir que le explicara, que le diera base y que por qué ella pensaba así. Entonces ella le empezó a explicar de que había muchos cristianos que hablaban en lengua, pero que realmente no, digamos, su estilo de vida o su vida era dejaba mucho que desear. Entonces que su pastor y la iglesia que ella se congregaba, el pastor le había enseñado que ellos se bautizaban y hablaban en lengua el día que eran bautizados, pero no necesariamente podían hablarlo siempre, que no era una manifestación como nosotros de las asambleas creemos, pero que era más importante el fruto del Espíritu, desarrollado digamos, completo, con amor, fe, bondad, completo, más que hablar en lengua. Y se armó una buena discusión, digamos, porque habían asambleas, habían distintos, entonces, y los hermanos que eran de la Asamblea de Dios, lo defendían así, con la camiseta bien puesta, y ella no, y ella bien parada, así, decía, no, no es así, y no es así, y no es así. Entonces, ese ha sido siempre como un tema, porque el que no está como, digamos, su fe bien, digamos, bien clara o bien puesta, te hace dudar, porque ella era como bien sólida para defender que no era así, y ella te explicaba y decía, ¿de qué te sirve hablar en lengua en el culto, si eres malo como persona, si mientes, no tienes amor y no sé qué más, y Dios ve eso? Entonces, me llamaba la atención ahora que estaban hablando, porque igual es un tema, porque hay varias iglesias que sí piensan así, que no es necesario la manifestación de la lengua, el bautismo en Espíritu Santo. Eso les quería compartir. Gracias, Jessica. Bueno, y hay un tema para poder conversar. Seguramente alguien, aún dentro de la asamblea, puede opinar igual que la hermana. O puede pensar cómo la Asamblea de Dios no lo ha transmitido durante siempre. Pero hay que tener altura de mira, hay que ser respetuoso, hay que amar a los demás para poder plantear una discusión sana. Discutir no es malo, pero siempre yo creo que la discusión tienen que haber ciertas normas, ciertas reglas, sin golpes bajos, por mano. Con golpes bajos no podemos discutir sanamente. Pero si es desde el respeto, desde la edificación, pienso que es sano. No sé si hay alguien más que quiere aportar. Me acordaste de algo, querida Jessica, de una anécdota, la voy a contar cortita nomás. Teníamos una hermana nosotros en la iglesia que llegaba de la esquina garabateando al marido, a los niños y los cacheteaba, qué sé yo, pero cruzaba el dintel de la puerta de la iglesia y se ponía a hablar en lengua, hermano. ¡Ay! Ahí está el ejemplo claro de lo que planteaba esta hermana, que tal vez se ha hecho en algunos casos una caricatura de la evidencia de hablar en lengua, que yo creo profundamente en eso, pero muchos lo han tomado casi como un dogma más que un equipamiento especial del Espíritu Santo en el corazón del creyente. No sé si alguien más quiere hacer algo, decir algo, profesor. Sí. Oye, qué interesante. Desde estas tres historias que han contado, partiendo de la de Alich, la de Jimena y ahora la de Jessica, son impactantes, pero está haciendo muy bien el punto Alich del tema del orden, del respeto, porque no, pero es que no estoy de acuerdo, está mal lo que está ahí. Y vamos a irrumpir. Lo cortés no quita lo valiente, me enseñó mi abuelita. Entonces, ser cortés, ser ajustado a una norma, a un respeto mutuo, no quita que yo pueda hacer valer un punto, pero tengo que saber ubicarme. Porque, a ver, yo me acordé también de un caso de una reunión de distrito central, hartos pastores, pongamos unos 100 pastores,
Y el superintendente en esa época invitó a un predicador centroamericano que se hacía llamar apóstol, muy, muy fervoroso y muy de la revelación del Espíritu, y diciendo cosas bien osadas que no están en la Biblia, pero él ahí haciendo su mensaje a los pastores. Y yo en ese tiempo era estudiante de SET como ustedes, y vi que uno de mis profesores, al cual yo valoraba, todavía lo valoro mucho, se paró y se retiró. Y después cuando tuve la oportunidad lo vi y le pregunté, me dijo, sí, es que yo no podía tolerar lo que se estaba diciendo, no era bíblico, así que preferí irme. Y ahí yo estaba aprendiendo una lección. Porque yo lo he visto a él en reuniones de tipo administrativa del distrito, en convenciones, y él ha alzado la voz y ha hablado, opinado, aún discrepando con algo de lo que se ha dicho o con alguno de los que está dirigiendo. ¿Por qué? Porque la convención es para rebatir puntos, uno pide la palabra y está hecho para eso, para discutir estatutos, propuestas, mociones, está hecho para eso. Pero cuando estaba dándose la palabra, él no rebatió, él se fue, o sea, fue muy cortés, porque no era la oportunidad para rebatir una palabra. Entonces, lo que ustedes comentan me hace pensar que el cristiano evangélico no sea atrevido cuando no le corresponde serlo, porque hay instancias e instancias. Por ejemplo, una clase. Si el profesor está exponiendo, hay que dejarlo que exponga, no ponerme a pelear con él, porque puedo yo discrepar, pero ojalá que el profesor, como es una clase, no es un sermón, ojalá que siempre el profesor dé algún tiempo entre medio, al final, dé tiempo para, alguien tiene preguntas, algún comentario, siempre. O sea, que también el que está ejerciendo alguna autoridad dé espacios. El pastor, creo que la mayoría de nosotros entendemos que no lo vamos a interrumpir en su sermón, pero el pastor tiene que tener un mínimo de cercanía, porque el pastor tampoco va a decir al final del sermón, bueno, ahora ¿quién tiene preguntas o alguna discrepancia conmigo? Tampoco corresponde. Pero el pastor debe tener una mínima cercanía para que uno se le pueda acercar y decirle, pastor, esto que dijo yo no lo entiendo, no estoy de acuerdo. Lo que decía Jimena de la necesidad de diálogo, y yo le agregaría entonces que en el mundo evangélico basta ya de que le tengamos miedo, rechazo a la discrepancia. ¿Quién dijo que la discrepancia es mala? Pero está esa postura pseudo-religiosa, y perdónenme que la diga con todas sus letras, como la entiendo, una postura hipócrita, de que nunca le llevo la contra a la persona. Quizá en público no debo, dependiendo en una sala de clase, más si el profesor de espacio, puedo discrepar. En un taller, en un grupo, incluso en el estudio bíblico en la iglesia, si el pastor da espacio, puedo manifestar. Pero principalmente en privado. Especialmente, siempre debo poder acercarme a las personas para discrepar. Digo que especialmente porque no todas mis discrepancias a los demás le interesan, y hacerles perder el tiempo a los demás es mi tema personal. Es como cuando uno va a una reunión de apoderados y un apoderado se queda pegado con el profesor en que a su hijo se le perdió la bufanda y está media hora hablando de eso y no nos interesa a nosotros, aunque sea un problema para él, eso tiene que hablarlo en privado. Entonces, por eso digo que principalmente en privado. Pero lo importante es que en el medio evangélico no saquemos ese prejuicio como que es malo, y recomiendo el libro de Howard Hendricks que se llama algo de la enseñanza, se me olvidó se me va el nombre, pero es como, parece que lo tengo anotado aquí, Howard Hendricks, Enseñando para cambiar vidas, donde él con su esposa dicen, debe haber diálogo, debate, discrepancia. La esposa de Howard Hendricks dice, cuando yo estoy en un grupo de amigos y no hay ninguna discrepancia, no hay ninguna discusión, yo me aburro, me quiero puro ir de ahí. Porque dice que no hay nada más didáctico, enseñador, que ese diálogo donde confronto ideas. A eso me refiero con discrepancia, confrontar ideas. La tesis
confrontada con la antítesis, es una discusión, pero discusión no es sinónimo de pelea. Discusión es sinónimo de confrontar ideas, es de un diálogo en cuanto a argumentos, porque la tesis es un planteamiento tentativo. Quizás todo parte mal cuando asumimos que la tesis es la verdad final. No, pues si la tesis es un planteamiento, es como una propuesta, ¿ah? de cómo se pueden ver las cosas, pero siempre es bueno que haya una antítesis para confrontar ideas, y de ahí, de ese diálogo de discrepancia, va a salir una síntesis. Pero aquí se forma como un círculo, bueno, un triángulo virtuoso, porque la síntesis después se va a transformar en una nueva tesis, sometida a nuevas antítesis, de la cual va a salir una nueva síntesis, y así el pensamiento va evolucionando, va perfeccionándose. Así que el Señor nos ayude a atrevernos a discrepar. Así que ahora dígame al tiro que no está de acuerdo conmigo para que peleemos un poco. Discutamos. Eso. Le vamos a poner un 100 de inmediato a este alumno. Estoy bromeando. Quiero visión. La Qué Jessica. La Jessica decir algo así. La próxima te traigo una manzana, Illich. Una manzana virtual. No, yo iba a agregar que siempre va a haber discrepancia, perdón, porque me estaba recordando ahora que en otra clase que estábamos se armó una discusión por si hay bodas del Cordero o no hay bodas del Cordero. Y el profesor enseñó que no había bodas del Cordero. Y una compañera casi llorando le dijo, usted, profesor, no me puede decir a mí que me crié diciendo... me crié, que voy a ir a las bodas del Cordero, usted no me puede decir a mí que no hay bodas del Cordero. Entonces siempre como cristianos vamos a tener desacuerdos. O por ejemplo yo tengo mi madrastra que va a otra iglesia y ella usa velo. Y me dice ella a mí, tú no me puedes decir a mí que no uso velo porque mi pastor me ha enseñado siempre y yo voy a usar velo. Entonces siempre vamos a tener... Pero es bueno porque lo importante es tener las conversaciones con altura de mira y poder llegar a un diálogo con respeto. Yo creo que eso es lo más importante. Eso. Gracias. Gracias. Me acordé de una pregunta que se planteó como en las primeras clases con respecto a cómo era nuestra relación con los católicos. Y la gran mayoría contestó que cordial, que buena, que se conocían a veces católicos más evangélicos que los mismos evangélicos. Pero el punto es que saber tolerar, que se entienda bien la palabra tolerar en este contexto en el cual la estoy tratando de decir, porque no estoy hablando de temas doctrinales, ni mucho menos, sino simplemente, ni tampoco de ideologías, ni mucho menos, sino tolerar ciertas diferencias y poder convivir con ellas. Eso es lo importante dentro de la misma iglesia. Insisto con lo que dije al principio, con respecto a algunos elementos, doctrinas fundamentales que desde mi punto de vista son intransables, pero hay otras cosas que más que transables son de diálogo con nuestros hermanos que piensan diferente. Ahora, ese profesor que planteaba Jessica también es interesante, ¿ah? Ver los contextos en los cuales yo estoy dialogando, generando esta dialéctica, porque si ese contexto, no sé, estoy hablando cualquier cosa, se dio tal vez en un curso de certificado en teología, primer ramo, segundo ramo, es medio complejo también. Creo también en ese sentido, y el profe va a estar de acuerdo tal vez conmigo, que el que dirige la clase
tiene que entender el público objetivo que tiene al frente también para poder plantear ciertas problemáticas, porque hay algunos hermanos que les hace mal realmente y le afecta su vida espiritual y hasta relacional el que le desarmen una estructura de pensamiento de tantos años. Y me acordé de otra anécdota que la quiero nombrar, profe, si me permite. Un día fuimos a orar por una familia con unos hermanos bien dogmáticos y lamentablemente esta familia que recién estaba llegando al cristianismo tenían en su casa bastantes elementos idolátricos, atrapasueños, no sé, tipo de cosas como duendes que a la dueña de casa le gustaban, cuadros y etcétera. Entonces la hermana no encontró nada mejor que empezar en su propia casa a sacárselo y a guardarlo. Yo le dije, hermana, no hagas eso, por favor, porque primero no estás en tu casa y segundo, hay que entender el contexto en el cual estamos. Ellos están recién viniendo a Cristo, no conocen la dogmática, no conocen tantos temas que tú y yo tal vez ya manejamos. La hermana no entendió, más encima se enojó conmigo y finalmente terminó, hermano, créeme, yéndose de la iglesia. Estamos hablando de cristianos de años de convertidos. ¿Por qué? Porque yo fui tolerante con respecto al contexto y no le dije nada a esta persona de sus altares y de sus cosas. Y a mí me pareció que no era correcto, que había que, antes de corregir, hay que enseñar. Y si yo no le enseñé, ¿cómo iba a llegar simplemente a corregir una conducta que para ella seguramente era la precisa, era la correcta? Por lo tanto, creo que desde ahí el profesor, el líder, el que encabeza una reunión, tiene que tener un criterio bastante amplio y entender en el contexto y las personas que tiene al frente antes de generar un cuadro como este o intentar llevar alguna dialéctica. Yo solo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Sí. Hermano, te voy a dejar la última. No es la última, pero creo que con esa, por el tiempo, vamos a ir terminando. Te dejo esta diapo, Alich. Muy bien. Le quiero pedir a mi querido hermano Sunjo a ver si nos ayuda con leer todos estos enunciados que aquí están saliendo. Querido Sunjo, por favor, mi querido hermano. Ahí vamos a leer. Hay algunos libros de la Biblia que destacan por su filosofía: Job, Eclesiastés y Habacuc. Del Nuevo Testamento podríamos encontrar muchas interrelaciones, especialmente con lo que habla el instruido apóstol Pablo. No somos llamados a ser racionalistas, pero sí racionales. La razón debe siempre estar acompañado por el corazón. El cristiano debe ser filósofo en el sentido de amar la sabiduría. El evangélico promedio tiene miedo a pensar por sí mismo. Preguntar, analizar, especular, imaginar, criticar, argumentar, etc. Son capacidades racionales que Dios puso en nosotros. ¿Las fomentamos? Gracias, mi hermano. Qué interesante cómo podemos ver que el texto bíblico está lleno de filosofía, de sabiduría. Estos sapiensales que ahí se nombran específicamente Job, Eclesiastés, son muchos razonamientos filosóficos. Como, por ejemplo, el predicador, Cogelet, llega a la conclusión de la banalidad de la vida. No que las cosas carezcan de importancia, sino simplemente lo que plantea allí, que son transitorias, que son pasajeras. Eso se hace después de meditar, después de pensar. La sabiduría que alguien planteó por allí que llega de tres maneras, ¿no? Algunos a través de un mentor, otros por la iluminación divina y también por las experiencias de la vida. Se asocia
Y el texto bíblico también es insistente en eso, que asocia la sabiduría a los viejos, a los ancianos, y la necedad a los jóvenes, a los jóvenes. Entonces, qué interesante poder preguntarnos, como dice acá al final, si nosotros fomentamos estos puntos, el análisis, el imaginar, el criticar, el argumentar, esta capacidad racional. Entonces podemos entender, como muchos apologistas plantean por ahí, que para ser cristiano no es necesario hacer suicidio intelectual, muy por el contrario. Desarrollar un pensamiento crítico, hacer acercamientos, dialogar con los que piensan distinto que nosotros. Pasa también que muchas veces nuestros pastores amados a tantos y a tantas hermanas les prohíben visitar otras iglesias. Yo creo que ese sentimiento o esa manera de proceder nace desde la inseguridad. O sea, si yo estoy seguro de lo que he transmitido, de lo que he enseñado, del fundamento que por medio del Espíritu Santo se ha ido formando en los hermanos, a través de una sana y abierta conversación, abriendo las escrituras, dejando que el texto bíblico sea el que habla a nuestro corazón, yo pienso que nadie debiese tener ese temor de visitar, de compartir, de estar en otras instancias donde se generen diálogo. Entonces, a veces el pastor pregunta, bueno, ¿y cómo son allá? ¿Son liberales? ¿Hacen esto? ¿Hacen esto otro? Creyendo de que a veces los hermanos se pudiesen contaminar. Ahora, si uno anda dejándose llevar por cualquier viento de corriente o de doctrina, por supuesto que yo me preocuparía de decirles, hermano, bueno, vaya para allá nomás. Pero si hay un trabajo, si hay una enseñanza, si hay un desarrollo, pienso que uno tiene que estar confiado. Y se me venía un texto de Pablo, bueno, a ver, cuando dicen que él es la imagen del Dios invisible de Colosenses, ¿no? Si eso no es filosofía, dígame usted qué es. O cuando habla en hebreo, yo pienso profundamente, y aquí usted puede discrepar conmigo también, que el texto de hebreo es de Pablo. Es lo que yo pienso después de revisarlo, analizarlo y también haberlo estudiado en detalle. Y dice que él es la imagen misma de su sustancia, siendo que una sustancia no tiene imagen. Entonces, si eso no es filosofía, queridos, no sé qué será, pero pienso que el texto está allí con muchos atisbos de esta sabiduría, de este amor a la sabiduría, que finalmente a nosotros nos debiese inquietar y debiese haber un diálogo recurrente entre teología y filosofía. No sé, querido pastor, hermanos, si hay opiniones al respecto. Ahí quería desmutear y estaba haciendo otra cosa. Yo doy gracias al Señor por escuchar a Alex. Le tengo lista la manzana, profe. Ahí se la paso. Sí, en base a esta última diapositiva, una buena conclusión, un buen llamado, una buena invitación. Aparte que ahí se nota que Alex también es pastor. Tiene una forma pastoral de hablarnos, de motivarnos. Entiendo que por la hora, sí, ya tenemos que ir terminando. No sé si alguien más quería decir algo, pero me dio la impresión que no. Vamos a... Quedaron un par de diapositivas, pero como se las voy a enviar, ahí ustedes las pueden revisar con calma. Es normal que en la clase no alcancemos a ver todo lo que uno pone en el papel, digamos. Pero lo importante es ir reflexionando, escucharnos con atención como ha ocurrido hoy día, aprender de esta interacción que se produce. Qué linda la oportunidad de que uno de ustedes nos pueda guiar, pueda moderar. Yo creo que las pocas clases que quedan puede volver a ocurrir. Así que yo como lo hice con Alex, le aviso primero.
hablo ahí para que esté preparado. Pero eso sí, ir llevando la conversación. Y bueno, gracias por Alich y por la gracia que el Señor ha puesto en él. Gracias por la disposición de asumir esa parte como lo ha hecho hoy día. Bien, les voy a estar mandando todo el material. Gracias por su participación. Gracias al Señor por llevar a cabo esta sexta clase y atentos que nos quedan solamente 3. Tengamos un poquito de paciencia. Ya, yo sé que ya la han tenido, pero téngala con el tema de las notas, que se me acumula tanto por revisar. Si a mí la semana se me pasa volando, yo creo que a ustedes también. No lo doy como excusa, pero pasa tan rápido y con suerte tengo la clase preparada, armado todo. Y ahora eso, que se me acumulan cosas para revisar, pero viene. Gracias por la paciencia y por su, como dije, por la participación de cada uno. Nos despedimos en el amor del Señor, que sea una linda noche, un lindo fin de semana. Gracias, profe, por la oportunidad. Gracias, chiquillos. Que estén bien, cuídense. Chao. Ya nos vemos.